Hoy tendremos la conferencia número 280 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Hay bastantes noticias, pero hoy un día realmente especial, famoso Halloween, el Día de los Muertos. También habrán noticias para esto. Bien, pues en este día tan significativo para muchos, vamos a tener noticias, como os decía, sobre ese tema que causa tanta admiración para algunos, tanto juego para otros, tanto terror para muchos más, pero que va además mucho más allá de lo que tantas veces nos llegan a decir o sencillamente a veces no caemos. Vamos a ver esas noticias, veremos muchas más, pero antes, como siempre, vamos a empezar por ese apartado especial, verdaderamente especial, la creación de Dios. Y una vez más, vamos a ver noticias que no pueden dejarnos indiferentes al ver lo bien hecho que lo hace todo el Señor, pero además, un cierto tipo de relaciones entre animales. Primero de todo este precioso colibrí mueve su cabeza y cambia los colores de su plumaje de una forma sorprendente. Y mirad su fotografía, aquí lo veis con este tipo de colorido, pues este plano aún es más frontal, ya veis qué colores tan impresionantes. Lo curioso de este animal es que precisamente dependiendo de cómo le dé el sol, sus colores cambian. Y es una auténtica maravilla. Vamos a ver en el vídeo, que no dura mucho, cómo precisamente se notan estos cambios de color. La verdad es que después de ver estas imágenes nos quedamos realmente sorprendidos. Qué belleza, qué bien hecho, para que sea capaz de hacer estos reflejos, estos cambios de color. Siempre pienso, el Señor debería disfrutar mucho creando los pájaros y las flores, porque son de una maravilla impresionante. Pero mirad también esto, un tipo de relaciones entre animales que a veces no terminamos de sospechar. El emotivo reencuentro de una vaca y su ternero en Camprodon. Esto está en el Pirineo, en la provincia de Girona, donde nosotros estamos, y hay una entidad que se encarga de recuperar también animales que lo iban a pasar mal, y en este caso, ¿qué consiguen hacer? Pues algo sumamente especial, y es que ese ternero volviese al lado de su madre después de un tiempo y mirad qué reacción llegó a tener la madre y también el hijo, por supuesto. Lo salvan de morir, se lo devuelven a la madre y se reconocen después de 3 meses y ya veis con qué cariño. Una vez más, no es de extrañar que la naturaleza gima una por su redención. También ellos desean la liberación del mal, la liberación del pecado, la liberación que tantas veces necesitan, porque de lo contrario terminan en el plato de alguien. Arqueología. Hallan la mención en hebreo más antigua de Jerusalén en un papiro de casi 3000 años. Fue encontrado en una pieza que había sido robada en 2012 de una cueva del desierto de Judea. Y evidentemente esto ha hecho pensar a muchos, pero algo más. Ha causado malestar en otros. ¿Por qué? Mirad, vamos a leerlo rápidamente. Procedente del período del primer templo, hace unos 2700 años, la Autoridad de Antigüedades de Israel presentó el papiro en el que aparece la mención en hebreo de la ciudad de Jerusalén, más antigua de la que se tenga noticia. El documento fue recuperado en el 2012, cuando un grupo de ladrones intentaba venderlo. Eitan Klein explicó que el papiro, que se cree que había sido sustraído de una cueva en el desierto de Judea,
Es una evidencia de la existencia de una administración organizada en el reino de Judá, que destaca la centralidad de Jerusalén como capital del reino en la segunda mitad del siglo VII a.C. Los especialistas agregaron que el texto escrito en 2 líneas en el papiro de 2,5 por 11 centímetros refiere al pago de impuestos o al traslado de mercancías. El texto dice: de la criada del rey de Naharat, jarras de vino a Jerusalén, dice la inscripción que menciona la ciudad con su antiguo nombre en hebreo, Yerushalima. Por su parte, Amir Gador reiteró que el papiro era procedente de una cueva en Nahal Eber, en el desierto de Judea, cercano al Mar Muerto, región que por sus características permite la preservación de este tipo de fragmentos durante miles de años. En tanto, 14 integrantes de la organización que había robado el papiro fueron detenidos y condenados a 18 años de cárcel. Pero ahora viene la parte polémica de la cuestión. El ministro de Cultura y Deporte de Israel, Miri Regev, afirmó que el descubrimiento del papiro en el que se cita Jerusalén supone una clara prueba de que la ciudad fue y seguirá siendo la capital eterna del pueblo judío. Mirad, no se conforman solo en que fue, sino que dicen que deberá ser la capital eterna del pueblo judío. Su afirmación responde a la postura de la UNESCO, que había rechazado los vínculos entre la ciudad y el judaísmo, a la vez que describió al monte del Templo de Jerusalén como un lugar sagrado exclusivamente para el Islam. Pues ya veis, surgió esa noticia de la UNESCO y automáticamente al cabo de pocos días aparece esto, o se muestra a la luz pública, porque ya veis, esto ya era del año 2012. Como siempre, ya sabéis, los manejos que hay políticos, religiosos, que tantas cosas mueven, pero una cosa es innegable, ese lugar fue tierra también de los judíos, ¿cómo no? Habían estado los templos allí, pero ya sabéis que el Islam intenta negar eso. Bueno, pues alguien tiene la razón y evidentemente la Biblia es la que tiene la razón y la arqueología nos sigue dando evidencias de ello. Pero mirad esto también. Una noticia que mucha gente está expectante. ¿Van a encontrar algo allí? Es esto. Desentierran la tumba de Cristo por primera vez en siglos. Los restauradores que trabajan en la iglesia del Santo Sepulcro de Israel dejarán al descubierto una losa de piedra venerada como el lugar donde Jesucristo fue enterrado definitivamente. Ya sabéis, muchísimas personas van a ese lugar, besan esa losa, algunos han intentado llevarse trocitos, y después de siglos, ahora quieren saber, por un asunto de obras que deben hacer allí, porque todo se está tambaleando y tienen que reforzar estructuras y demás, aprovechan para mirar si eso era la tumba de Jesús o no. Según creen los científicos, el acceso a la tumba permitirá explicar por qué Helena, la madre del emperador romano Constantino, decidió que esta tumba era la última morada de Jesucristo tras identificarla durante unas excavaciones en el año 326. Bueno, habían pasado unos 300 años desde la muerte de Cristo, y entonces se le ocurrió a la señora Helena, madre de Constantino, que de él ya viene toda la desgracia, precisamente que allí era la tumba de Jesucristo. Pues vamos a ver otra noticia relacionada con esto. Mis rodillas tiemblan, sacan a la luz los primeros detalles del análisis de la tumba de Cristo. Los datos preliminares de la investigación han confirmado que la tumba de Jesucristo no ha sido desplazada tras siglos de destrucción y reconstrucción de la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Pues ahora han empezado a extraer. ¿Y qué encuentran? Bueno, siguen de momento sin dar muchos datos, pero sí que hay una frase que no podemos dejar pasar desapercibida y es esta. A pesar de que los arqueólogos admiten que todavía no se puede decir de una manera exacta si es el verdadero lugar de la sepultura de Jesucristo, subrayan que no existe una argumentación para desmentirlo y que no hay razón para rechazar la autenticidad del lugar. Pues señores, quizás deberíais ver los hallazgos de Ron Wyatt, porque queda más que claro, súper evidentemente claro, que ese lugar no era la auténtica tumba de Jesús. Pero como siempre ya sabéis, quien impera es quien impera, el del poder, y el poder es el de Constantino aún, el catolicismo. ¿Y por qué interesa decir que ese es el lugar y no el otro? Bueno,
ellos sabrán el porqué, pero una vez más, como siempre, ¿qué sucede? Que la auténtica verdad es sepultada, auténticamente sepultada, para pasar a mostrar una falsa verdad y que la gente se la trague. ¿Dónde murió Cristo? En el Monte Calvario, que no es el mismo lugar donde dicen ellos tampoco. Está fuera de murallas, como debía ser. ¿Y qué sucede cuando Jesús muere? Que enseguida viene la puesta de sol, ¿y qué tienen que hacer? Darse prisa a pedir el cuerpo de Jesús, bajarlo de la cruz y enterrarlo en la tumba de José de Arimatea, la que era suya y que puso a disposición del cuerpo de Jesús. Y como ya llegaba la puesta de sol, todo tenía que ser realmente cercano. ¿Y no demostró Ron Wyatt precisamente que esa tumba está cerca? Es conocida como la tumba del jardín, que está a pocos pasos precisamente del Monte Calvario, donde Cristo fue enterrado. Bueno, donde fue crucificado y cerca enterrado. Por tanto, o vamos a la verdad, o nos vamos a seguir tragando lo que nos quieren hacer creer, porque ya sabéis la implicación de todo lo que tiene que ver con la muerte de Jesús. La muerte, su sangre, el Arca de la Alianza, donde cayó esa sangre, todo esto demostrado por Ron Wyatt, y aún muchos prefieren seguir pensando en todo lo que nos quieren vender en vez de la verdad. Mirad los temas que presentamos al respecto en nuestra web oficial del Gran Engaño. Vais a ver qué auténtica maravilla. Y una vez más, sabiendo eso, sabremos diferenciar la verdad del error. Y ahora bien, entramos en el apartado de crisis. Hay muchas aún, pero vamos a ser escuetos. Nos vamos a centrar en concreto en España. El déficit de la seguridad social crece un 10%, mientras el gasto en pensiones marca otro récord. Por lo consiguiente, quiero decir que aún la situación es muy vulnerable y el arca de la seguridad social se va vaciando. ¿Se podrán cobrar pensiones al final? Pero mirad qué sucede ahora, que España ya tiene gobierno. Bruselas insta a España a mandar el presupuesto con un ajuste de más de 5.000 millones. Por tanto, el nuevo gobierno, que sigue siendo el viejo, porque ha repetido, ¿qué va a tener que hacer? Es evidente, más recortes. Bueno, pues una vez más, alguien va a sufrir esos recortes, y no va a ser la élite, por supuesto. Ahora sí que entramos ya en ese apartado de profecías tan características desde hace ya tantos años, que tienen que ver con Isaías, Daniel y Apocalipsis, entre otros, y que mandan una nota muy clara de qué acontecería en Medio Oriente y cómo repercutiría, a su vez, en el resto. Y estaba registrado desde hace tantos y tantos años. Pues vamos a repasar qué ha sucedido esta semana al respecto. Detenido en La Rioja, esto es en España, un presunto yihadista relacionado con Estado Islámico. Ya veis que también siguen moviéndose por aquí. El Estado Islámico asesina a 30 civiles que había secuestrado en Afganistán. Médicos Sin Fronteras rescata 246 inmigrantes y recupera 25 cadáveres en el Mediterráneo. Una vez más, ya sabéis, buscando una vida mejor, huyendo de lo que tienen en sus países, y muchos terminan así. Los ataques aéreos de la coalición liderada por Estados Unidos en Siria han dejado 300 muertos civiles. No son pocos, ¿eh? Aumentan a 35 los fallecidos en un bombardeo contra escuelas en Siria. Como siempre, ya sabéis, unos se quejan que han sido unos y otros dicen que han sido los otros. Desaparecidos 97 inmigrantes tras el naufragio de su embarcación frente a Libia. Ya veis que degotea, ¿eh? Al menos 12 civiles muertos y 20 heridos tras los bombardeos en un corredor humanitario de Alepo, incluso en los corredores humanitarios. Y la ONU, el Estado Islámico ejecuta al menos a 232 personas cerca de Mosul. No son pocos, no. Los terroristas intensifican sus ataques en Alepo, dejando 15 muertos y más de 150 heridos. Al menos 3 muertos y 40 heridos tras una ofensiva de radicales en Alepo. Sinaí, mueren 4 soldados egipcios y 6 yihadistas. Y en el Yemen, la antigua Etiopía, que también aparece en los textos bíblicos de Daniel, mueren 60 presos y rebeldes hutíes en un ataque de la coalición árabe.
Un ataque químico de milicianos en Alepo deja 2 muertos y decenas de heridos. Bueno, pues ya habéis visto, en una semana, y esto no es incluir todas las noticias que hablan al respecto, qué cantidad siguen habiendo de muertos continuamente. Muertos y heridos. Pues bien, como eso no se soluciona, evidentemente, ¿qué se está diciendo? Sobre todo por parte del papado, que eso hay que arreglarlo como sea, que hace falta la paz. Pues hablando de paz y seguridad, ¿a qué me refiero? Pues a esto. Monseñor Auza, mujeres agentes de paz pero discriminadas. La denuncia del observador permanente en la ONU, por parte del Vaticano, claro. En muchos países las chicas son penalizadas en la educación, pero mirad qué dice. Las mujeres tienen la capacidad de frenar los vientos de la guerra y de proponerse como verdaderos agentes de paz, aprovechando las soluciones más eficaces para el diálogo. Lo indicó este miércoles el observador permanente de la Santa Sede ante la ONU en Nueva York, Monseñor Bernardito Auza, interviniendo en un encuentro sobre mujeres, paz y seguridad, celebrado en el Palacio de Cristal. Una vez más, paz y seguridad. La famosa frase que ya nos lo decía el apóstol Pablo, cuando digan esto ya sabéis lo que viene, precisamente nada bueno. Y lo siguen repitiendo, a pesar de estar registrado en la Biblia y saber que eso iba a suceder y sucederá lo que viene después en consecuencia. Y ellos siguen ostentando paz y seguridad. ¿A quién sirven? ¿A Dios? Pues bien, nos adentramos en el apartado de ciencia y tecnología, que también forma parte de la profecía, aumento del conocimiento profético, sí, para el último tiempo, pero además la ciencia tal como la conoce el mundo en general. Mirad qué vídeo tan interesante, transformando la educación médica con Microsoft HoloLens. ¿En qué consiste? Vais a ver un tipo de imágenes proyectadas, parece sobre la nada, en el cual, ¿qué van a conseguir con ello? Pues que los médicos que se están preparando y otros que ya están oficiando de lleno, sirva todo esto para aprender aún mucho más y conseguirlo hacer todo mucho más fácil. Mirad, esto ya no es cuestión de ponerse en libros o sobre un cuerpo tal cual, todo virtualmente. Interesante. Pues esto que ya salió hace un año o año y algo, lo siguen perfeccionando y ya veis qué auténtica maravilla para aprender. Pero mirad esto, una inteligencia artificial que ejerce como juez coincide en un 80% con las decisiones humanas. La inteligencia artificial ha analizado 584 casos de diversos tipos que habían sido presentados previamente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El algoritmo, desarrollado por investigadores de 3 universidades, es capaz de leer y analizar los textos jurídicos de un caso y predecir el fallo del juez. Este software podría ayudar en un futuro a agilizar la toma de decisiones o incluso a entender determinados casos. Mirad, las máquinas sustituyendo incluso hasta los jueces. Realmente impresionante. Un camión de Uber sin conductor, cargado de cerveza, hace su primera entrega en Estados Unidos. Y si hubieseis visto las imágenes, las podéis encontrar por internet, veréis que el conductor deja el volante, se va sentando al lado, luego se va hacia atrás del camión, hace lo que le da la gana. Mientras tanto, el camión sigue su itinerario y llega donde tiene que llegar para descargar. Pero mirad, la misma Uber, ¿qué dice ahora? El plan maestro de Uber, vehículos voladores para descongestionar transporte urbano. La compañía presentó un sistema futurista de movilización que piensa instaurar en la próxima década. Y aquí en este gráfico que vemos, este dibujito, esta ilustración, nos damos cuenta que serán unos aparatos relativamente pequeños, donde puede ir una persona, quizás 2, y con su propio aeropuerto. Bien, pues todo esto, teóricamente, es el futuro que nos espera. En fin, veremos cómo va desarrollándose todo, pero es realmente impresionante. Científicos rusos crean un nuevo explosivo superpotente. Es un 20% más potente que el TNT, pero también tiene otras ventajas. Es más respetuoso con el medio ambiente. Y además, no tienen tanto peligro a la hora de manejarlo.
no es tan delicado, no puede explotar tan fácilmente. Y en el vídeo también aparece que lo mueven como si moviesen morcillas, prácticamente igual, ¿eh? Musk revoluciona el autoconsumo eléctrico con los tejados solares de Tesla Energy. ¿Y en qué consisten? Pues ahora presentan las tejas fotovoltaicas, que se camuflan con las tejas clásicas, pero que proporcionan electricidad para el hogar, para todo un hogar. Realmente otra maravilla. Parece ser que irán desapareciendo esas famosas planchas grandes, placas solares, que se ponían sobre los tejados o en cualquier otra superficie. Ahora las tejas pueden cumplir esa función, ya veis, con distintos acabados incluso. Realmente todo avanza, ¿y de qué modo? China construirá un nuevo tren ultrarrápido con una velocidad máxima de 600 km por hora. No es poco, ¿eh? Será construida una línea de 5 kilómetros para poner a prueba la nueva tecnología. Y es de ese tipo de funcionamiento en el cual no llega a tocar el suelo prácticamente, sino que funciona con imanes y corriente eléctrica. Bueno, pues ya veis, puede ser realmente impresionante si consiguen ponerlo todo en práctica. Una camiseta inteligente medirá el estrés de los trabajadores. El invento desarrollado en Cataluña controla la respiración, el ritmo cardíaco y las reacciones de la piel. Estos sistemas son posibles mediante la integración de un sistema de sensores textiles e impresos, con lo cual sabrán si en un cierto momento el trabajo agobia a cierta persona y el mismo sistema le dirá: levántate, anda un poco, haz una vueltecita, lo que sea, para evitar el alto contenido de estrés que algunos tienen en sus trabajos. Dice que el coste del estrés relacionado con el trabajo en Europa fue de 20.000 millones anuales según la Comisión Europea, porque evidentemente la gente cuando está tan estresada se pone enferma y después no rinde, o además pueden hacer fallos tremendos en su trabajo. Bueno, pues todo esto calculan unos 20.000 millones anuales. En fin, pero ya veis qué inventos llegan a ver. Y ahora dejamos el tema inventos de ciencia y tecnología y nos vamos a adentrar precisamente en Latinoamérica. Y vais a ver qué sucede en Latinoamérica. ¿Y qué encontramos en Latinoamérica? Vamos a ver algunos países. Primero Perú. Y vamos a ver qué sucede a través de un vídeo. El presidente consagra el Perú al Sagrado Corazón de Jesús. Estad atentos a sus palabras, porque una vez más parece que eso de separación entre Iglesia y Estado pasará a la historia. La verdad es que es realmente impresionante. Esto parece sacado de otras épocas, pero es la actualidad en Perú. Y fijaos que habla que tendrá en claro los 10 mandamientos. Yo me pregunto cuáles. Los auténticos que están en la Biblia diciendo que no hay que tener imágenes ni adorarlas y que hay que guardar el sábado, o los del catecismo que son manipulados y dicen otra cosa. Ya veis que además incluye el Inmaculado Corazón de María. Pues bien, a ver si Dios lo guía a la auténtica verdad, porque realmente hacer esto en esta época parece extraño. Pero desde luego ya sabéis que detrás siempre hay quien manda, la fuerza que lleva a según qué personas al poder. Esperemos que esta persona verdaderamente sea guiada por Dios y se dé cuenta de la verdad y aplique la verdad auténtica y no lo que cree como verdad, porque puede llevar a un grave problema de aquí a poco tiempo a los auténticos creyentes y quizás también a otros que no crean en lo mismo. Bueno, pues vamos a seguir con Colombia. Inicia en Colombia el proceso de paz con el ELN. La Iglesia tendrá un comité de apoyo, pero no como delegada o mediadora, pero estará allí apoyando. Colombia, el Ejército de Liberación Nacional mata a 2 camioneros. Son precisamente los que están en ese proceso de paz. Y ahora saltamos, Venezuela. Y vamos a entrar con un vídeo también, que tiene que ver con esa visita relámpago que Nicolás Maduro hizo a ciertos países por el tema del petróleo, pero también en visita sorpresa prácticamente para todo el mundo al Vaticano. Pues mirad sus declaraciones porque realmente no tienen desperdicio. Gira con carácter petrolero, pero con algo muy espiritual,
sobre todo en ese encuentro con el Papa, y que el Papa aprovecha a darle los 3 libros de siempre, o sea, la hoja de ruta a seguir por parte de Venezuela, y vemos aquí como prácticamente Nicolás Maduro se abre totalmente como un ferviente católico, con la cruz que comenta, etcétera, etcétera. Y tan contento porque recibe del Papa esa preocupación por el tema del petróleo. Es curioso, ¿por qué será? Pero además, todos sus deseos de paz y demás en Venezuela. Bueno, la verdad es que cada palabra de Nicolás Maduro era para oírla y no perdérsela, porque realmente se nota con claridad quién mueve los hilos en Venezuela. Y mira por dónde, resulta que el nuevo Papa Negro, el general de la orden jesuita, ha sido elegido de allí, de Venezuela. Qué cosas. El gobierno y la oposición inician este sábado a dialogar. Se realizará en la isla Margarita, donde precisamente él hablaba de esa cruz, de ese pastor con su oveja en cuello, ya sabéis, esa cruz que el mismo Papa ostenta. Por tanto, como era de esperar, la Santa Sede mueve hilos de lleno en ese lugar. No podía ser menos, por supuesto. Pero ¿qué sucedió mientras también? Un policía muerto y 2 heridos en una manifestación de la oposición venezolana. La situación sigue con gran inestabilidad. Guerras y rumores de guerras. ¿Qué ha habido al respecto? Esta vez no tiene nada que ver con Corea del Norte, sino que tiene que ver con esto, calentando Oriente Medio. Líbano tendrá un presidente pro-iraní y aliado de Hezbollah. Los expertos señalan que el nuevo jefe de Estado libanés podría convertirse en un dolor de cabeza para Estados Unidos y sus aliados. Y se trata de Michel Aoun, líder cristiano y veterano militar de 81 años. El político es conocido por su alineación con el movimiento chiita Hezbollah, respaldado por Irán, que proporciona apoyo militar al presidente sirio Bashar al-Assad. Con lo cual, una vez más, todo puede volver a ponerse de una gran tensión, aún más de la que ya existe. Bueno, pues otra profecía, animales muertos. Sí, en el último tiempo iría aconteciendo eso, pues hemos recogido una de ellas, el misterio de la extinción de 10.000 ranas gigantes en un río de Perú. Según activistas medioambientales de la región, la muerte de miles de anfibios de esta especie autóctona del lago Titicaca fue provocada por la contaminación incontrolada del río Coata. Por lo que sea, pero muertes masivas de animales. Y antes decíamos, la creación gime a una por su redención. Es un texto bíblico. Y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y esto lo escribe el apóstol Pablo en Romanos 8:22. Pues mirad, en 42 años desapareció un 58% de los vertebrados del planeta. Solo en 42 años. Los más afectados son los animales de agua dulce, seguidos por los terrestres y los marinos. Entre las causas se cuentan la degradación de su hábitat, explotación forestal, extracción minera, los transportes o la producción de energía. No es de extrañar que Pablo escribiera esto, porque si antes la creación estaba como está ya ahora? El tiempo se acaba. Mirad qué nos dice aquí. Sin embargo, la población mundial hoy de 7.400 millones de personas alcanzará 9.700 millones en 2050. A ese ritmo se necesitaría un segundo planeta. Bueno, pueden estar tranquilos porque no vamos a llegar a eso. Ni a esa cantidad de personas, ni a ese año. Gracias a Dios, Jesús viene en 2031. Pero evidentemente, ¿esto qué suscita? Pues que se quieran tomar medidas. Las consecuencias de la presión humana sobre el medio ambiente se conocen y se observan cada vez mejor, y sin embargo no hay ninguna reacción económica racional, deplora el WWF, que llama a un desarrollo económico sustentable. Curiosamente, lo mismo que pide el papado. Y ya estuvimos hablando de WWF, ¿verdad? Hace ya mucho tiempo. Todos asociados a lo mismo, ¿cómo no? En fin, que sea como sea, no pararán de salir noticias que van a implicar precisamente que la gente quiera un cambio. Pero mientras, ¿qué irá sucediendo también? Lo que estaba profetizado por Jesús,
que todo llegaría a ser como en los días de Noé y como en los días de Lot, con Sodoma y Gomorra. ¿Y qué había, aparte de depravación y demás? Pues que, como era la frase característica para definir al mundo antediluviano, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. ¿Está pasando ahora ya lo mismo? Un payaso diabólico acuchillado en Berlín cuando trataba de asustar a un chico de 14 años, y era un compañero suyo, disfrazado de payasete, haciéndole la gracia, y el otro, asustado, lo acuchilla. Pero es que esto se está extendiendo por todos lados. Detenidos 5 menores por torturar animales y planear hacerlo con una persona en Halloween. Y eso sí, además, planeaban hacerlo llevando máscaras de la película Scream, como hemos visto en el título de este apartado. ¿Están pensando en algo bueno esta gente? ¿A quién se le ocurre todo esto? ¿Realmente esto es de personas normales? ¿O es que su pensamiento es de continuo solamente el mal, como el mundo antediluviano? Y Jesús nos advertía, ¿eh? Un joven denuncia el ataque de una persona disfrazada de payaso en Badajoz, en España. Pero no ha sido lo último. Veremos más aún. Mientras tanto, mirad esto. CoverGirl presenta por primera vez un cover boy. Y cuando veis la imagen ya os dais cuenta cómo lo ponen a este chico. Bueno, pues además cuenta con el apoyo de esta persona tan conocida que aparece aquí, y ya veis, todo esto es lo que ahora parece ser que se quiere ir poniendo de moda, pero ¿os dais cuenta en esta imagen? Hay algo que la gente ve a veces y no se da cuenta, pero esto es un tablero Ouija puesto en su rostro y en su pecho, aparte de su cuello además. Exactamente igual. Tercer ojo, el sí o el no para las respuestas, el sol y la luna, con la estrellita también, por supuesto, en el cuello, y debajo todo el tablero de letras para que compongan las palabras. Realmente es, bueno, en catalán diríamos esgarrifós, en castellano no sé exactamente cómo definirlo, pero que estremece más o menos, y no positivamente, ¿eh? Pues bien, estas son las modas que van inculcando a los jóvenes, estos cambios de mentalidad, y que es curioso, porque aunque las cosas sean extrañas, la gente se lo apropia de un modo impresionante. En fin, si la gente supiera lo que está haciendo, y algún día tendrán que darse cuenta, y esperemos que cambien a tiempo, porque realmente el tiempo se les acaba. ¿Había algo más sobre payasos? Pues sí. La fiebre del payaso asesino llega a Salt. Salt es justo al lado de nuestra ciudad en Girona. Se tocan las viviendas. Pues vais a ver un vídeo, si queréis, en el cual aparece alguien que se disfraza así, y sus compañeros lo filman y luego suben el vídeo, por supuesto. Dicen que lo hicieron mirando de no hacer o provocar daño en nadie, pero especialmente a personas mayores, etcétera, etcétera, con lo cual fueron a buscar los jovencillos, teóricamente, o jóvenes en general. Pero una vez más, es que, ¿y no podemos pensar en ayudar a las personas y hacer el bien en vez de asustarlos terroríficamente? ¿Y si alguien se rebota ante esto y en vez de salir huyendo, va contra esta persona y se lo carga? ¿Sí? Lo mata o le da un golpe tremendo. ¿No se dan cuenta realmente de lo que están haciendo? ¿Para pasárselo bien todo el pensamiento debe ser hacia el mal y no hacia el bien? Pues mirad el vídeo si queréis, porque esto en cualquier momento nos lo podemos encontrar cualquiera de nosotros. Ya sabéis que para esto hay sanciones económicas, pero aún así siguen haciéndolo. En fin, si hay que disfrutar con estas cosas, desde luego hay un grave problema mental, y desde luego es un grave problema con Dios, porque eso es lo peor de todo, grave problema con Dios. ¿Haciendo el mal se puede disfrutar? Pues hay personas que parece que sí, y eso precisamente no viene de parte divina, sino del ángel caído los suyos, y como siempre,
el carácter de los ángeles caídos y del propio Satanás es lo que intenta transmitir a los seres humanos y cada vez lo está consiguiendo más. Apartado ahora para accidentes, al menos 10 muertos y 200 atrapados tras explosión en un buque petrolero en un astillero de Pakistán. Terremotos. 3 fuertes terremotos sacuden el centro de Italia en las últimas horas. No es el mismo del hace unos días, sino que ya veis, han habido 3 nuevos casos. No han habido fallecidos, pero sí daños materiales. Y mirad, el Papa reza por los afectados en un nuevo terremoto en Italia. No hay muertos, pero se enciende el miedo en la zona cercana que sufrió el terremoto de agosto. ¿Y por qué os pongo esto aquí? Pues porque da que pensar. Primero lo que vais a ver ahora, después un dato curioso, como mínimo. Resulta que están debajo de la superficie a unos 10 kilómetros localizados. Es donde dicen que actúa HAARP. ¿Tendrá algo que ver? La extraña causa del terremoto, el Ministerio de Exteriores contra el viceministro que abochorna a Israel. ¿Por qué? Pues ahora lo vais a ver. El viceministro de Cooperación Regional, Ayub Kara, del partido Likud, desató un incidente diplomático con Italia al declarar que el terremoto reciente que sacudió a ese país el 26 de octubre pasado, menos de 2 meses después de otro en el mes de agosto que provocó cerca de 300 víctimas fatales y cientos de heridos, se debió a la reciente resolución controversial aprobada por la UNESCO que omite toda vinculación judía con el monte del Templo de Jerusalén. De esto acusó. O sea, estaba diciendo, porque aceptasteis lo que dijo la UNESCO, esto es un castigo divino. En definitiva, vino a decir esto. El Ministerio de Exteriores publicó un comunicado condenando las palabras de Kara, señalando que eran inapropiadas y que nunca debieron haberse pronunciado. La cartera de Exteriores añadió que el propio Kara quiere pedir disculpas por sus declaraciones. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, convocó a Kara para que le brinde personalmente explicaciones. Las declaraciones de Kara tuvieron lugar durante una visita que realizó al Vaticano, en la cual el viceministro encabezó una delegación israelí y se reunió con el Papa Francisco. Tras el sismo del 26 de octubre, que también se sintió en Roma, Kara publicó un extraño comunicado sugiriendo que podría tratarse de un castigo divino por las resoluciones de la UNESCO y por la decisión de Italia de abstenerse en la votación. Bueno, ya veis, alguien que ha dicho alguna cuestión y que realmente, claro, son declaraciones muy polémicas. Os habéis puesto contra Israel en definitiva con esto, pues por tanto es un castigo divino. Son declaraciones muy contundentes. Acertadas o no, desde luego poco acertadas para decir públicamente, ¿eh? Estoy seguro que el terremoto ocurrió a causa de la decisión de la UNESCO, dijo Kara en Italia, según los medios locales. Pues vaya, ¿eh? Y mirad, lo dijo con el Vaticano, allí mismo. En fin, por si fuera poco, un terremoto de magnitud 6,5 en Italia provoca decenas de heridos y destruye numerosos edificios. Ya veis que ha sido una racha continua. Cambio climático, Laudato Si. El inicio de una nueva era. La concentración de CO2 y las temperaturas asustan a los científicos. La concentración de CO2 alcanza un nivel sin precedentes, al igual que el calor registrado en 2015. Los expertos urgen a los políticos a poner en marcha los acuerdos alcanzados. La concentración de CO2 alcanza un nivel sin precedentes, al igual que el calor registrado en 2015. Los expertos urgen a los políticos a poner en marcha los acuerdos alcanzados. Con lo cual, quieren decir, lo que estaba previsto se está acelerando. Por tanto, hay que aplicar todas esas soluciones cuanto antes mejor, incluso antes de lo establecido. Y como decía antes Nicolás Maduro, muy pronto, en Marrakech, va a haber algo, y es el COP22, donde se va a volver a tratar el tema del cambio climático, con todo esto, por supuesto, y urgirán a tomar medidas más drásticas y más rápidas también. El papado no descansa, Laudato Si sigue detrás de todo esto. Científicos denuncian que sigue el blanqueo de la Gran Barrera de Coral en Australia. Toda una franja de corales se blanquearon en el tercio norte de esta masa de biodiversidad de 2.300 kilómetros de largo. La subida de las temperaturas llevó a una mortandad nunca antes vista. Pues
No es poco, unos 2.300 kilómetros de largo, y es, dicen, debido a la subida de las temperaturas. Por tanto, esa mortandad sin precedentes de los corales tiene que ver con ese cambio, las aguas más cálidas, la temperatura ambiente también, sucede esto. Todo indica que habrá que tomar medidas rápidas. Y recordad, todo esto puesto en Laudato Si, en la encíclica del Papa, y que había como solución a todo esto y muchas cosas más, el domingo como día de reposo. Tened esto presente. Hablando de ellos, precisamente, nos adentramos en el Vaticano para ver qué noticias han surgido esta semana interesantes. Hay una que, por supuesto, hoy no vamos a comentar. Vamos a tener un programa especial dedicado exclusivamente a lo que va a ser la noticia de la semana, sin duda, y que va a marcar etapa a partir de ahora. Y es la visita, el viaje que el Papa ha hecho a Suecia. Hace poco rato ha terminado. 2 días allí, pero 2 días que van a marcar la pauta para el ecumenismo. Vamos a tener un especial directamente sobre ello, por tanto hoy no vamos a tratarlo aquí. Vamos a tratar otras cosas que también han surgido de allí. Tercera Guerra Mundial. El odio no puede contra el océano de misericordia de Dios. Francisco escribe el prefacio del libro No tengan miedo de perdonar, de un sacerdote que dedica mucho tiempo a la confesión. El mismo Papa escribe el prefacio de ese libro. Vivimos en tiempos difíciles, los de una guerra mundial en trozos. ¿Os habéis dado cuenta? Una vez más, el Papa reitera, y ahora escribiéndolo en el prólogo del prefacio de un libro, guerra mundial en trozos. Pero el río de odio y violencia nada puede contra el océano de misericordia que inunda nuestro mundo. Lo escribe el Papa Francisco en el prefacio del libro No tengan miedo de perdonar, del sacerdote Luis Dri, confesor en Buenos Aires y gran amigo del Papa Francisco cuando era allí arzobispo. El Papa reitera que en la guerra mundial en etapas que estamos viviendo, toda señal de amistad, toda mano extendida y toda reconciliación, aunque no haga noticia, está destinada a influenciar en el tejido social, desde las familias hasta las relaciones entre los estados. O sea, un océano de misericordia contra el río de odio, del odio en el cual sumergirse y dejarse regenerar. Queda claro entonces que el Papa sigue diciendo que estamos en Tercera Guerra Mundial. La describe por partes, por fases, por etapas. Es lo que nos decía la carta de Albert Pike a Giuseppe Mazzini, los 2 grandes masones luciferanos en la época de la Guerra de Secesión de los Estados Unidos. El espíritu guía, o sea, el demonio que le inspiraba a Albert Pike, le hizo decir que habría 3 guerras mundiales. ¿Dónde? ¿Con quién? Y lo cuadró a la perfección. Y en esta tercera describe exactamente lo que está pasando. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que iba a hacer eso, porque necesitaba hacer eso para sus planes, para conseguir algo especial, y es preparar el terreno para la venida del falso Mesías, que va a ser él mismo haciéndose pasar por Jesús. Y evidentemente asentarse en Jerusalén, después de dar unas vueltecitas y poner a todos en su misma fila. Pues el Papa ya lo está diciendo claramente. ¿A quién sirve? Ya lo sabéis de sobra, ¿verdad? Misas por los difuntos. La Iglesia Católica prohíbe esparcir cenizas de los difuntos o tenerlas en casa. Pues porque dicen que se pueden llegar a olvidar de los muertos, que esto no se debe hacer, de las cenizas, enviarlas por aquí o por allá, ni tenerlas en casa en una urna, que pierde solemnidad, pierde la memoria del pariente, se considera poco, y claro, todo esto en definitiva, ¿qué implicaría? Para la Iglesia, la conservación de las cenizas en un lugar sagrado puede ayudar a reducir el riesgo de sustraer a los difuntos de la oración. Por tanto, ¿qué oración? Cuando rogamos, dicen ellos, por los muertos. Pero además, ¿eso cómo se hace? Pues pagando misas por los difuntos. Claro, por supuesto. Por eso dicen que mejor no hacer eso. Y el recuerdo de los familiares y de la comunidad cristiana. Así agregan, se evita la posibilidad de olvido, falta de respeto y malos tratos, que pueden sobrevenir sobre todo una vez pasada la primera generación, así como prácticas inconvenientes o supersticiosas. Es curioso que ellos hablen de prácticas supersticiosas con todo lo que enseñan de falsedad al respecto, sobre el tema de la muerte.
Por ello, las cenizas del difunto, por regla general, deben mantenerse en un lugar sagrado, es decir, en el cementerio, o si es el caso, en una iglesia o en un área especialmente dedicada a tal fin por la autoridad eclesiástica competente. O sea que hay que preservar el negocio, en definitiva. Todo el mundo en pos de la bestia. El grupo de trabajo entre Vietnam y la Santa Sede celebran su 6º encuentro. Las dos partes han concordado mantener un diálogo constructivo en un espíritu de buena voluntad con el fin de hacer crecer la mutua comprensión y de promover ulteriormente las relaciones entre los dos países. Todos se están supeditando de lleno al Vaticano. Reafirmando que el Papa Francisco se interesa vivamente en el desarrollo de las relaciones Vietnam-Santa Sede, el Vaticano desea que la comunidad católica pueda continuar ofreciendo su preciosa contribución, colaborando con los otros actores en la sociedad vietnamita y en acuerdo con las leyes pertinentes para el desarrollo nacional y la promoción del bien común, sobre todo el bien común. ¿Cuántas veces está utilizando el Papa esta frase? ¿No estamos viendo en estas últimas semanas que es un continuo machaqueo sobre esta frase? Como no, en distintos ámbitos, pero siempre el bien común. Aún lo veremos más. Ecumenismo. Cristianos e hindúes juntos para promover la esperanza entre las familias. El Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso felicita a los hindúes con motivo de la festividad de Deepavali. ¿Y en qué consiste esto? Las fiestas de Deepavali, entre las más importantes del calendario, duran 5 días durante los cuales se refuerzan los lazos con familiares y amigos, a los que se visita y se invita a comer ofreciéndoles dulces y la noche se ilumina de luces y fuegos artificiales. Simboliza, explica el comunicado de prensa de la Santa Sede, el triunfo del bien sobre el mal y recuerda el regreso a la ciudad de Ayodhya del príncipe Rama después de haber derrotado al rey de los demonios Ravana. Según la leyenda, los habitantes de Ayodhya tapizaron las murallas y los tejados con hileras, Avali, de lámparas, Dipa, para que Rama pudiera encontrar fácilmente el camino. Y mira por dónde el Vaticano decide que esto es bueno y que hay que apoyarlo y felicitarles por esta fiesta. Todo por el bien del ecumenismo. Claro, hay un tema que es la familia. Da igual toda la historia que esté supeditada a esto, con demonios y demás. Lo apoyan. El ecumenismo, como sea. Francisco se reúne con los líderes cristianos de Sudán del Sur. El país sufre una guerra civil en la que unos 16.000 niños participan en las milicias armadas. ¿Y qué deciden hacer también? Pues vuelven a hablar de promover el bien común. Todos juntos, claro, el bien común. ¿Cuántas veces vamos a seguir oyendo estas dos palabras? El patriarca Sako visita la llanura de Nínive. Ha lanzado de nuevo la propuesta de proclamar el 2017 como año de la paz en Irak. Esto es lo que proponen. En fin, ya veremos cómo termina todo. Y ahora, Halloween. ¿Holy Wins o Halloween? Católicos rescatan víspera de Todos los Santos. Y resulta que ha habido una iniciativa para recuperar el 31 de octubre como la víspera de Todos los Santos, pero en el plan más católico, no en el plan más norteamericano, por decirlo de algún modo, de esa festividad. ¿Y en qué consiste? Pues pedir a la gente y a los niños, como no, que se disfracen de santos, monjas, curas, lo que haga falta. Y así van a contrarrestar la fiesta de Halloween. Total, lo curioso es que, claro, dicen que eso, que además se va a hacer en otros países como, o se ha hecho en Brasil, Colombia, Perú, Polonia, etc., debe servir para volver a las raíces católicas de la festividad y dejar de lado toda esta cuestión pagana. Lo curioso es que en definitiva es lo mismo, porque todo tiene que ver con el tema de los muertos, de dirigirse a los muertos de alguna forma. ¿No es lo mismo? ¿No es todo espiritismo? Mirad el vídeo, porque vais a ver cómo la Iglesia promueve Holy Wins, niños disfrazados de santos y vírgenes para combatir Halloween. Pues bien, ya lo veis, disfraces por todos lados, amor y respeto por los difuntos. Conservemos nuestras tradiciones del Día de Muertos, porque nos dan identidad, historia, valores y trascendencia. Pues vaya todo lo que conlleva eso precisamente.
Y mirad, se acerca la memoria de nuestros difuntos, decían en este artículo. Es lamentable que la moda pagana y comercial del Halloween se vaya difundiendo tanto, en vez de nuestras tradiciones tan llenas de contenido, no solo sentimental, sino humano, familiar, social, cultural, religioso y trascendente. Sí, tan trascendente, desde luego. Y vamos a finalizar destacando esta parte. Conservemos nuestras tradiciones del Día de Muertos, porque nos dan identidad, historia, valores y trascendencia. Que no nos domine el mercado con sus ofertas engañosas. Oremos por nuestros difuntos. Anda, mira por dónde. Oremos por nuestros difuntos. Con lo cual, ¿a qué estás jugando? Pues lo mismo que todo lo demás. Estás haciendo ¿qué? Peticiones para que los muertos vayan de un lado a otro, en definitiva. Sí, que si están en el purgatorio ganen puntos para ir al cielo. O sea, moviendo a los muertos por nuestra voluntad propia, no por lo que hayan hecho ellos estando en vida, que es por lo que van a ser juzgados. O sea, quedan pie a todas las cuestiones de algo después de la muerte, de una vida después de la muerte inmediata, no cuando venga Jesús por segunda vez, resucitando a los que tiene que resucitar, en un principio para salvación, y al cabo de 1000 años a los otros para perdición, sino ahora, cuando uno se muere ya se va a algún lugar. Esto es una aberración doctrinal absoluta, y propicia el espiritismo, y se quejan de lo otro, y dicen esto como término comercial, y no es un término comercial el Día de los Santos Difuntos, en el cual tanta gente va ¿a qué? A limpiar, sí, lápidas y todo lo que encuentran. ¿Y qué más les ponen? Montones de flores a los muertos, como si los muertos les gustasen las flores, ¿no? Si ya están muertos no se van a enterar. Ah, eso sí, eso no es negocio. Pues será que no mueve negocio. ¿Y las misas? Por los muertos, por los santos difuntos, ¿no mueven dinero acaso? ¿No se pagan? El altar tradicional en algunos lugares, con sus fotos, velas, flores y ofrendas alimenticias, que se las come el muerto acaso, es un signo de que los experimentamos cercanos espiritualmente. En Cristo hay vida, resurrección. Y así lo arreglan todo. Madre mía. La inmortalidad del alma, jugando en definitiva con los muertos. ¿Y esto es aprobado por Dios acaso? ¿Halloween no y esto sí? Pues sí es lo mismo. Varían sus formas, pero es lo mismo. Espiritismo en definitiva. Pero aún y así, líder moral. Francisco al grupo Santa Marta. La trata es uno de los mayores desafíos actuales. El pontífice invita a un empeño común, efectivo y constante para eliminar las causas de este complejo fenómeno. Siempre como el líder moral. Y bien, dejamos el Vaticano para ir al protestantismo apóstata, que también se cubre de gloria. Pastor declara la unción de tarjeta de crédito para recibir dinero gratis de los bancos. Bueno, pues ya es apaga y vámonos, porque esto ya más ridículo no puede ser. Otra aberración bíblica. Y tantos tragándose eso. ¿Por qué? Porque a todo el mundo le gusta el dinero, se ve. ¡Qué vergüenza! Jesús Adrián Romero aconseja a los cristianos celebrar Halloween y disfrazarse. Bueno, pues por si fuera poco. Y dejamos el protestantismo apóstata para ir al Premio Nobel de Literatura. Sí, que por fin dice que ha aceptado, que no, que él siempre lo había aceptado, que por lo que sea no se comunicó porque quedó impactado con la noticia de que le daban el Premio Nobel, el famoso Bob Dylan. Cantante, le dan el premio de literatura, cosa que no ha gustado a según quién. Ha sido nominado otras veces, ahora por fin se lo han dado. Y es curioso, porque Bob Dylan tiene toda una trayectoria bastante curiosa. Y, bueno, aquí lo tenéis, es este señor en la actualidad. Resulta que este señor, de origen judío, pasó después por unas ciertas etapas en su vida en el mundo evangélico y, curiosamente, sus letras tienen algunas cuestiones un poco especiales, y hay algo que realmente sorprende. Primero de todo,
y fue a ver a alguien en un cierto momento, invitado, actuando allí, Bob Dylan y el Papa Juan Pablo II. Mirad las escenas. Pues entre ser de origen judío, haber estado en el mundo evangélico, luego una serie de altibajos, algunos dicen que también moviéndose en ámbito de drogas, bueno, ya no me voy a poner con eso, pero ya veis, dirigiéndose a un papa de este modo, desde luego es alguien ideal para ser un representante del ecumenismo. Tiene todos los factores. Y mirad, este es su logotipo, Bob Dylan. No sé si os dais cuenta, sí, es como una corona, ¿verdad? En vez de una cabeza, está sobre un ojo que dentro el iris, ¿cómo es? En espiral. ¿Será que no hemos tratado sobre todo eso? ¿Y de dónde procede? Pero mirad, en la corona también hay algo especial, y es como un ave fénix saliendo de las llamas. ¿Será casualidad que le den el premio Nobel ahora? Pues es para pensar. Pero desde luego, viendo solo esto, es suficiente como para pensar de qué lado está. Hay unas declaraciones muy controvertidas de él en una entrevista en la cual decía que él había hecho un cierto pacto y no terminó de matizar si era con un dios o era con el rival de Dios. Cada uno se lo ha tomado como ha querido. Pero desde luego, hay imágenes que dan que pensar. La Academia Sueca, una vez más, ¿en qué ámbito se mueve? Apartado para Estados Unidos. Filtración. Clinton lamenta no haber manipulado las elecciones en Palestina del 2006. El comentario de Hillary Clinton, emitido el 5 de septiembre de 2006, fue hecho a Eli Chomsky, editor y periodista de Jewish Press. Una vez más, se están destapando cosas sobre Hillary Clinton a pocos días de que hayan las elecciones en Estados Unidos. Ahora van empatados, más o menos, Hillary Clinton y Donald Trump. Pero ya veis, aquí lo curioso a destacar no es, en definitiva, ahora quién va a ganar o no, sino, ¿os dais cuenta qué tipo de declaraciones? ¿Qué ha estado haciendo Estados Unidos en estas últimas etapas? Pues, por lo que parece ser, capaces de manipular elecciones en ciertos lugares. Es algo que se ha ido repitiendo y en este caso no lo hicieron. ¿Por qué? Sea como fuere, desde luego, la profecía era clara. La segunda bestia, que sería Estados Unidos, la que subía no del mar, sino de la tierra, porque la primera es el Vaticano, iban a trabajar juntos, al fin de los tiempos, para imponer la ley dominical, a la fuerza. Vaya que sí. Pues toda la política se está moviendo por algo. Vídeo espeluznante. Hombre con un machete siembra el caos en un aeropuerto de Estados Unidos. El agresor también atacó a 2 funcionarios de seguridad con un spray. Y, bueno, las imágenes, una vez más, son para pensar. Dicen que padece de una enfermedad mental, pero es curioso que esas enfermedades mentales les dé para hacer estas cosas y no para hacer el bien. ¿Es solo enfermedad mental o es cuestión de demonios? Qué escena, ¿eh? Todos saliendo despavoridos ante esto. ¿Son reacciones normales de un trastorno mental solo? Cada vez estamos viendo cosas que van a peor por todos lados. Y hablando de eso, el lado oscuro. Libros apócrifos gnósticos. Sí, son esos tipos de libros que se escribieron en los primeros años del cristianismo y que no entraron en el canon bíblico, evidentemente porque contradecían todo el texto que conocemos, pero porque también sabemos quién estaba detrás de ese tipo de libros, cómo eran los judíos que habían perseguido a Cristo y terminado con él, que quisieron infiltrar el cristianismo para destruirlo, y ¿qué hicieron? Pues introducir cosas que no fueron ciertas para echar por tierra el papel auténtico de Jesucristo como Hijo de Dios y Salvador nuestro, muriendo en la cruz y resucitando para que pudiésemos ser salvos. Y a partir de allí han ido apareciendo ese tipo de libros en varias ocasiones y muchos se lo quieren creer como la verdad absoluta. Y allí enseñan cosas que realmente están más cerca de todo lo contrario a Dios. Pero les va bien. Pues ahora ha salido otro a la luz. Y es unas cartas antiguas que demostrarían que Jesús no era divino. O
sea, nada nuevo bajo el sol, porque esto ya ha sucedido en bastantes ocasiones. Según unas cartas supuestamente escritas por sus propios hermanos, Jesucristo no era el Hijo de Dios, no tenía naturaleza divina y ni siquiera fue crucificado. Y eso viene apoyado por tesis de algunos señores que parecen ser que son tan bien instruidos, que alegan que esto verdaderamente es así y que todo lo demás es un rollo patatero, ¿me entendéis? O sea, un cuento chino. Pues no. ¿Cuántas veces estamos demostrando la realidad de la palabra de Dios y Jesús como Hijo de Dios? ¿Cuántas veces no hemos mostrado datos y datos impresionantes al respecto y todo lo de la arqueología hallado por Ron Wyatt, qué? Pero evidentemente a muchos ya les va bien no creer en el papel de Jesús como el Hijo de Dios, porque así pueden seguir pecando como si nada. ¿Como si nada? No, porque también se tendrán que encontrar con el juicio de Dios. Hay una ley aún, y son los 10 mandamientos. Eso no ha quedado abolido. Pues bien, era de esperar. Noticias así van surgiendo, porque siempre interesa echar por tierra la verdad de Dios. Satanás no para. Y ya último apartado prácticamente por hoy, Israel. Un adolescente israelí de 15 años muere por un disparo junto a la frontera con Egipto. Han habido más altercados de este tipo también esta semana allí. El estridente silencio del Vaticano ante la votación de la UNESCO. Ya veis que esto ha dado mucho que hablar. Y mirad qué nos dice aquí. Es llamativo el silencio de la máxima dirigencia del mundo católico, el Vaticano, ante las últimas votaciones de la UNESCO que deniegan el vínculo judío y cristiano con Jerusalén. Legitiman la reescritura de la historia de según la propaganda islamista y palestina y que responden a la presión árabe. Esto es la opinión de este autor, Dado que las votaciones en los ámbitos de las Naciones Unidas no se definen según la justicia o no de las ideas, sino según el peso numérico, 55 naciones islámicas y sus aliados, esto produce situaciones injustas como esta, que tuvieron que ser condenadas por la jefa de la UNESCO, Irina Bokova, y por Ban Ki-moon, presidente saliente de las Naciones Unidas. Si bien ambos jefes no tienen la autoridad para revertir las votaciones, utilizaron su investidura para defender la moralidad de las instituciones que defienden, llamando a una visión plural y tolerante. El Vaticano o su líder, el Papa Francisco, no han pronunciado ni una palabra sobre estos hechos que lo afectan directamente. ¿Este es el fruto de tantos años de acercamiento entre judíos y católicos, entre Israel y la Santa Sede? ¿El miedo ante la intolerancia justifica el silencio? Pues ya veis qué tipo de declaraciones, ¿Por qué el Vaticano no se ha pronunciado al respecto? ¿Qué están cociendo, como siempre, por detrás? Pero una cosa está clara, todo sirve para que ese foco candente que es Israel, y especialmente Jerusalén, siga siendo el meollo de la cuestión, y el que va a marcar toda la trama final de este mundo. Entre otras cosas, por supuesto, pero algo va a acontecer allí, que va a ser definitivo. Y como de eso hemos hablado ya muchas veces, si queréis, haced un repaso a todo lo que hemos presentado anteriormente y vais a daros cuenta qué importancia tiene Israel en los tiempos finales. Pero ahora, una cita de Ellen White para terminar, una de esas que tampoco tiene desperdicio, extraída de Maranata, El Señor viene, es el libro recopilatorio suyo. Cuidado con los que causan división. Imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Son palabras de Jesús registradas en Lucas 17:1. Primero de todo he de deciros, siempre que leemos una cita de Ellen White, debemos situarla en contexto. No solo en el contexto del escrito en sí, sino también del momento histórico en el que ella escribe las circunstancias que habían en su momento, porque si no podemos reinterpretar las cosas como realmente no son. Sabiendo esa situación del momento en que ella escribió, nos vamos a centrar en esto. Y ahora comentaremos un poco todo en general. Dios está sacando a un pueblo y preparándolo para que se destaque por su unidad, hable las mismas cosas y cumpla así la oración de Cristo en favor de sus discípulos. Fijaos lo que está diciendo aquí. Dios se prepara un pueblo, lo hace salir de algún sitio, lo une y hablan todos las mismas cosas, o para que hablen todos las mismas cosas, y se cumpla así esa oración de Cristo en favor de sus discípulos. Esto no es ecumenismo. Cuidado, Esto es
que tal como estará todo, ya en su tiempo ya pasó, y ahora evidentemente la historia se repite, llega un punto en que las religiones están podridas, las denominaciones cristianas también, incluso, ¿cuál ahora en la actualidad? La que debería ser pueblo de Dios, debería estar diciendo las cosas claras, y no lo está haciendo. Pero bien, en ese tiempo Dios ya juntó un pueblo para hacer algo en concreto, y todos unánimes, en todos los sentidos. Pero mirad qué más nos va diciendo ahora. Continuamente surgen grupitos de personas, eso ya en su tiempo, que creen que Dios está únicamente con los muy pocos y muy dispersos. La influencia de los tales tiende a derribar y dispersar lo que edifican los siervos de Dios. En sus tiempos, la Iglesia Adventista estaba haciendo un trabajo muy necesario para todo el mundo, y había gente que se levantaba contra ellos, y decían que eran inspirados en definitiva. Mirad qué más nos dice. Los que, de acuerdo con la palabra de Dios, están haciendo todo esfuerzo para unirse, que están establecidos en el mensaje del tercer ángel, son considerados sospechosos por la razón de que están extendiendo sus labores y ganando almas para la verdad. Se los considera mundanos porque ejercen influencia sobre el mundo. O sea, que estaban acusando a los adventistas de hacer algo que no era bueno para el mundo. Y eso sí, esos adventistas estaban en la auténtica verdad en esos momentos. Y gente se levantaba contra todo esto. ¿Y qué iban diciendo? Se levanta otro aseverando ser conducido por Dios y presenta la doctrina de que los impíos no resucitarán. Ya veis, esto eran casos que acontecían en su momento. Otro alberga opiniones erróneas acerca de la edad futura. Todos quieren plena libertad religiosa y cada uno actúa independientemente de los demás, y sin embargo aseveran que Dios obra especialmente entre ellos. Fijaos, aquí nos da una serie de datos. Impíos que decían que no resucitarían. Esto era la tendencia de alguno de estos grupos. Otro dice que albergaba opiniones erróneas acerca de la edad futura. ¿Qué quiere decir la edad futura? Pues lo que iba a acontecer al fin de los tiempos. ¿Esto ha seguido pasando? Pues sí, porque se han seguido levantando personas que realmente siguen diciendo cosas extrañas y ajenas a la verdad del mensaje de los tres ángeles, a la verdad bíblica presente y a la verdad doctrinal de todos los tiempos. Todos quieren plena libertad religiosa, cada uno, eso sí, por libre, sí, y cada uno actúa independientemente de los demás, y sin embargo aseveran que Dios obra especialmente entre ellos. ¿Cómo puede obrar Dios especialmente entre ellos si están echando por tierra la verdad bíblica? Es imposible. Pues esperad, aún hay más. Esta gente no es cuerda. Es clara el lenguaje en este aspecto. Esta gente no es cuerda. Está arrebatada por una falsa excitación y sabemos que no tiene la verdad. Ojalá que se reformen o renuncien al sábado. En tal caso no estorbarían el camino de los incrédulos. O sea, esta gente que decía estas aberraciones no se reformaban. No, ¿qué va? Pero además hacían algo, y era guardar el sábado. Pero además lo guardaban hasta extremos y diciendo cosas, esgrimiendo el sábado de tal modo que ya veréis qué termina diciendo ella. Por eso aquí afirma que ojalá se reformaran o renunciaran al sábado, porque lo que hacían era mal a la verdad, mal para que los incrédulos llegasen a conocer el mensaje auténtico y lo siguieran al ver lo que ellos hacían y decían. Mirad cómo continúa. Dios está irado con los que siguen una conducta que nos hace odiar por el mundo. Si a un creyente se le odia por sus buenas obras y por seguir a Cristo, tendrá recompensa. Pero si se le odia porque no se conduce en forma que inspire amor o por sus modales incultos, porque hace de la verdad un motivo de disputa con sus vecinos y hace del sábado una molestia para ellos, es una piedra de tropiezo para los pecadores, un oprobio para la verdad sagrada, y a menos que se arrepienta, sería mejor que se atase una piedra de molino al cuello y se arrojase al mar. Vaya declaraciones contundentes. Y las historias se siguen repitiendo porque hay grupos que se levantan como si fueran únicos absolutos,
¿Y qué hacen? Atacar las doctrinas verdaderas. Y además mantienen algunas, como la del sábado. Pero ¿qué hacen con el sábado? Mostrar que es un día de delicia, un día agradable, algo que verdaderamente es positivo para todos, o lo utilizan para atacar a los demás. No se puede ir así por el mundo siendo cristiano. Hay que dar el mensaje y cada uno lo coge o no lo coge, lo acepta o no lo acepta, pero no se puede imponer nada y además ir con malos modos. Esto no puede ser de cristiano. Eso sucedía en los tiempos de Ellen White. ¿No sigue aconteciendo aún ahora? Pues es para pensar. El Señor sigue haciendo lo que ponía aquí, sacando a un pueblo y preparándolo para que se destaque por su unidad, hable las mismas cosas y cumpla así la oración de Cristo en favor de sus discípulos. Lo que aparece en Juan 17, en definitiva. Sigue haciendo esto. Pero ese pueblo que el Dios está levantando jamás va a contradecir la doctrina tal cual es, la verdad que han ostentado los adventistas del séptimo día desde sus inicios. Jamás va a hacer eso. Otra cosa es el tipo de organización, lo que hagan y demás. Eso es otra historia. Pero la verdad es la verdad. Y hay que mantenerla. ¿Y qué pasa con esa verdad? ¿Qué pasa con el mensaje final que el mundo debe recibir? Pues hay que predicarlo en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin, no antes. La auténtica verdad, todo el pueblo de Dios auténticamente unido en un mismo sentir, en una misma fe, va a dar ese mensaje. ¿Queremos estar con Él o queremos estar con el rival? Bien, para finalizar, ya sabéis, tenemos el Twitter del Gran Engaño y tenemos desde hace unos pocos días el Facebook del Gran Engaño. Esta es la dirección donde podéis entrar y estar al tanto de todo también lo que hagamos desde aquí, desde nuestro ministerio. Se van subiendo cosas, podéis comentarlas, etcétera, etcétera. Ya lo veis aquí, Facebook, @El Gran Engaño web oficial, todo junto. Había mucha gente que nos decía, ¿cuándo tendréis Facebook? Pues bien, ya lo tenemos y es para esto. No es para hacer el payaso, nunca mejor dicho, como lo que hemos visto antes, ¿eh? Esto es para cosas que verdaderamente son, para hacer la voluntad de Dios y dar el mensaje al mundo. Y aquí tenéis nuestra web oficial del Gran Engaño, donde hay todas las conferencias, todas, desde la primera a la última, en orden, para que podáis seguirlas. Y a veces muchas preguntas que me hacéis, si las vais mirando, se os van a responder allí mismo. Hay estudios bíblicos que desde luego siempre os he de recomendar. Hay muchas personas que solo ven las conferencias de noticias, que está muy bien, que nos ponen al día de todo, nos preparan para lo que viene, sí. Pero si no estamos en la verdad, si no conocemos la verdadera doctrina, nos van a engañar por un lado u otro. Debemos conocer, y eso está en los estudios bíblicos. ¿Creéis en cosas que nosotros desde aquí decimos otras que son distintas? Pues mirad en los estudios bíblicos y veréis que no lo decimos porque sí. Todo está en la palabra de Dios. Y hay grupos de contacto, los que veis aquí en España, pero también los que están apareciendo por otros puntos de este mundo. Cada vez más, gracias a Dios, cada vez más personas uniéndose, tal como estaba profetizado, en un mismo sentir, en una misma fe. Y eso es lo que seguiremos dando al mundo, un mismo mensaje, para que el Evangelio llegue a todo el mundo. Y vean que el pueblo de Dios verdaderamente es distinto. Es el pueblo especial destinado a dar ese último mensaje de amonestación, para que muchos más reaccionen, muchos más se entreguen al Señor. El tiempo se acaba. Maranata 2031, el Señor vuelve. Ya nos podemos ir preparando, pero no de aquí a quede poco, no, desde ya. Que Dios os bendiga.